Gracias por acompañarnos A ustedes, por eh, invitarnos. Bueno, tenemos muchísimos mensajes. La gente, no sabemos si por esto de no tener que mostrarse en redes, pero está decidiendo contar lo que les pasó. ¿Es fácil para la persona contar lo que le pasó? No siempre y depende de cada persona. Eso es muy personal, muy individual. Hay personas, pero eso pasa con cualquier tema. Hay gente que es mucho más extrovertida y hay gente que es mucho más introvertida, tiene más facilidad para hablar y otra no. Lo que pasa es que este tipo de situaciones moviliza mucho y creo que eso de alguna manera lleva a expresar lo que se siente de otra forma, no sé si más fácil, pero sí poderlo sacar para afuera. Pues con este tema justamente, ¿por qué no se habla si evidentemente hay como una necesidad de hablarlo y una necesidad de que se ponga en palabras estas situaciones? ¿Por qué no se habla? Hay como una cuestión con, no sé si es un mito o no, y me gustaría que lo aclararan ustedes, con esta cuestión de que hay un efecto contagio, que si uno habla de los suicidios, se puede producir un efecto contagio. ¿Esto es así? Creo que el mito tiene que ver con la prohibición imaginaria que siempre hubo. Nosotros hicimos un rastreo de leyes, y no hubo nunca una ley escrita que prohibiera a los medios de comunicación, sean ¿Y cómo está tan escritos, instalado eso, no? porque es ¿En en qué el, existen? es en el imaginario social justamente que se internalizó. Digo, como muchas otras cosas no se habla de sexualidad, y no se hablaba de la violencia. Sin embargo, fueron ganando la agenda política esos temas. En otros se sigue teniendo mayores dificultades y creo que este es uno. ¿Se puede producir un efecto contagio desde el punto de vista de ustedes? Depende cómo se maneje la información, sí, puede tener un efecto contagio, básicamente en adolescentes, sí, pero también está comprobado y está la otra biblioteca que te dice que en la medida en que la información sea manejada de forma correcta, no necesariamente, sino que el hablar pasa a ser un factor protector. Pero los medios, como los medios de comunicación, como radio y televisión, o por ejemplo también internet, porque estaba la ballena azul, de la cual nosotros los adultos no hablábamos mucho, pero parece que apareció por ahí algo que estaba incitando a nuestros jóvenes, ¿no? Capaz que el tema de hablar, capaz que el tema de hablar tiene, como todo este tema, tiene varios lados, depende de cómo lo giremos, ¿sí? Claro. Si volvemos a girar esa palabra, hablar, por ejemplo, también tenemos otra perspectiva de que nos es muy cómodo a todas las demás familias no hablar del tema. Sobre todo porque lo encapsulamos en las familias donde pasa el tema y nos liberamos nosotros de esa culpa, entre comillas. ¿Se entiende? Como no podemos culpabilizar al suicida, o tal vez le llamamos loco, entre comillas, mal llamado, encapsulamos el tema en la familia y queda reducido a eso. Y ahí también se produce mucha cosa en la familia, ¿se entiende? Es como Se una produce incapacidad de las familias de poder hablar de lo que les pasa. De la familia y de los allegados, de lo que le pasó y de transmitir ese duelo, de transitarlo, más que transmitirlo, transitarlo, como todo otro duelo, ¿verdad? Por lo general el suicida es poco recordado, por sus amistades, por su familia. ¿Ah, sí? Entonces, esa es otra. Si seguimos girando la palabra hablar, que la podemos girar otra vez más, la damos vuelta ahora, capaz que hay que hablar en sus justos términos, como decía Cristina, ¿verdad? Porque estas cuestiones de hablar por hablar no conducen a nada. ¿Qué ganamos nosotros sabiendo que en tal departamento hay 15 suicidios masculinos y 8 femeninos? Si no vamos al porqué o no vamos a un análisis un poco más profundo, digamos, o que nos deje algo más. Entonces, el tema es bastante complicado, incluso si nos detenemos en Pero ¿y cómo esa palabra. sería una correcta forma de hablar o yendo a un análisis más profundo? Porque claramente tenemos que aprender, porque la tasa de suicidios sigue aumentando. Entonces hay algo que no estamos pudiendo resolver. Porque claro, como la sociedad. visibilidad también en algún punto aporta, Yo ¿no? creo que lo que falta de alguna manera es una coordinación en los diferentes actores que están involucrados en la temática, ¿sí? Acá no es un tema solo sanitario, no es del ¿Cómo quiénes, Ministerio, por ejemplo? Ministerio del Interior que registra. Mides que tiene relevados a un montón de personas que hacen uso de programas sociales y que son población de riesgo. Educación secundaria, educación primaria, el sector universitario, la universidad, ¿no? En su conjunto, toda el área de salud de la Universidad de la República estaría involucrada. ¿Qué más? Es amplio. No Entonces, sé, ¿en qué estaríamos fallando, sacar digamos? el tema, ¿En qué? si lo vemos sanitario el tema exclusivamente como un tema de salud mental o de salud, que también lo es, ¿sí? Es un tema de salud pública, también lo es. Pero si lo vemos exclusivamente de eso es lo importante que hay que transmitir,
ahí siempre vamos a perder porque el partido, como se juega ahora, como se habla de metáforas de fútbol, a partir del COVID, el partido se está jugando dentro del área. Y los que tenemos de arqueros son los psiquiatras y los psicólogos. Y no pueden más porque cometemos penales, cometemos agarramos la pelota con la mano, ¿se entiende? O nos pegan en el brazo y ya el juez nos cobra penal. Entonces, el sistema sanitario ya está desbordado. Entonces, el sistema sanitario también tendría que salir y jugar un poco el partido afuera. Ahí está. ¿Qué es jugar el partido afuera? Por eso, por ejemplo, ¿qué tipo de acciones o de herramientas se deberían utilizar o qué tipo de experiencia hay en otros países del mundo que haya sido exitoso con este tema, o sea, con la prevención del suicidio? Se hicieron campañas de formación a los medios de comunicación. El grupo de investigación terminó un informe este año sobre un proyecto que hicimos de cómo se maneja el tema en los medios de prensa escrita en el Uruguay. Y nos llevamos grandes sorpresas, ¿sí? Hasta el 2015 los periódicos o los diarios informaban de una manera incumpliendo todas las normas y sugerencias internacionales, ¿sí? A partir del 2015 empiezan a haber ciertos cambios que tienen que ver con no publicar en las portadas, no utilizar títulos sensacionalistas, no publicar fotos, ¿sí? Ese tipo de recomendaciones que tiene la OMS. Claro, pero, perdón, porque espera, por que lo termine. que los medios yo iba No, como espérate para que déjame terminar la perdón, idea. Pero, o sea que iba como para otro. Y después del 2015 eso cambia. Eso quiere decir que a partir de la conformación de la Comisión Nacional de Prevención del Suicidio, ¿sí? De carácter interministerial, y ahí tenemos varios actores de los que yo nombré pensando sobre una política pública sobre el tema, ¿sí? Creo que lo que falta como bajar más a tierra es la coordinación de las acciones. Tenemos los medios de prensa, tenemos en la UDELAR una facultad de información y comunicación que podría aportar muchísimo al respecto. Tenemos el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud Pública como bases a los cuales se reportan datos y se procesan epidemiológicamente esos datos, y ustedes hoy pueden decir hubo tantos suicidios, tantos hombres, tantas mujeres. Sí, eso desde el punto de vista epidemiológico. El MIDES en términos de, armar programas o cómo poder cubrir a la población de mayor riesgo. Yo creo que lo que falta es sentarse en una mesa, tener claro cada uno de los actores qué es lo que puede aportar. Durante el COVID, tanto Pablo, yo como otros integrantes, hemos recibido llamadas de docentes y adscriptos de liceos porque se han suicidado adolescentes y no saben qué hacer, ¿sí? Tiene que haber referentes claros a quien dirigirse y cómo trabajar y armar una política y una campaña en conjunto. ¿Se entiende? Creo que se sigue trabajando fragmentadamente y lo que falta es una coordinación. Pero coordinar, comunicar, hablar, como dice Pablo, implica también asumir una responsabilidad en este tema. No sé si se entiende. Porque no es solo divulgar o decir una recomendación de que tenemos que escuchar al otro, tenemos que estar... Escuchar al otro implica que yo psíquicamente esté dispuesto a escuchar que lo que me van a contar no es nada bueno. Y para eso no todos estamos disponibles, ni tenemos ganas, ni nos sentimos en condiciones. Hay perfiles, hay periodistas que se dedican al fútbol, hay periodistas que cubren noticias internacionales, guerra, ¿sí? Para cada una de esas especialidades en el periodismo hay perfiles, elecciones personales de los periodistas que dicen, a mí me gusta esto, cubrir esto. Esto es igual, no todo el mundo tiene las mismas condiciones, la misma destreza, la misma habilidad para ponerse a escuchar el lamento y el dolor psíquico del otro. No sé si se entiende, porque no es fácil esto. Que el otro que un adolescente a mí me diga que está siendo abusado por el padre y que no tiene más ganas de vivir, no es lo mismo que decir fui a un shopping a comprarme un buzo. ¿Se entiende? Sí. Para el shopping, para el buzo, yo sí voy a estar mucho más feliz. Ahora, para realmente hacerme cargo emocionalmente de lo que le está pasando a ese adolescente, de cómo se está sintiendo, porque hay un adulto que lo abusa en la casa, no es tan fácil, ¿sí? Entonces, requiere de un entrenamiento, de una formación específica, de que haya una disposición personal para eso, una capacitación para eso,
Y lo puede hacer mucha gente, sí. Un adscripto, un docente. Ahí estamos hablando, obviamente, de personas que están, digamos, en distintas instancias en Sí. contacto con esa. Pero yendo a la familia, una persona, ¿no? A No la estoy hablando de familia. un caso de un, A la de un familia niño o le un cuesta adolescente mucho abusado. más. No estoy hablando de eso porque ahí sería imposible si está siendo abusado por su propia familia, ¿no? Pero hablando de una persona que está viviendo un infierno en su vida y que Sí. su familia no puede detectar qué es lo que le está pasando No, y demás. Porque ¿Cómo es se le da difícil. herramientas a esa familia Eh, para ayudar a esa otra persona? Como todo es un proceso, el darte cuenta de esto también implica, el poderlo ver e identificar también implica asumir la responsabilidad que tenés en eso que le está pasando al otro, que es una persona llegada y cercana. Que tu hijo venga y te diga que le están haciendo bullying en el liceo no es fácil tampoco, porque eso te involucra y te interpela como padre en que algo tú no te estás dando cuenta. ¿Hace cuánto tiempo que tu hijo sufre bullying o acoso de pares en la Pero escuela? siempre está la responsabilidad en Es un padre o compartida, en un- es compartida. Sí, Sí, en todos los casos, en general. sí. En suicidio en general, digo, porque ahora estamos hablando Sí. justo, te situaste en la adolescencia, ¿no? En los dos casos que nos diste, por eso te Porque digo. creo que es la población más olvidada y sobre la cual tenemos menos políticas públicas específicas y concretas. Tampoco la hay para la tercera edad, que es un tema que con Pablo siempre lo traemos sobre la mesa, ¿no? Los abuelos, los adultos mayores son los grandes olvidados y son los que más se suicidan. Es la tasa más alta que se nos mantiene pareja a lo largo de todos estos años, ¿sí? Y hoy uno se pone a pensar con este aislamiento que tenemos, los abuelos de por sí o las personas de tercera edad de por sí están muy solos, mucho más ahora que no se los puede ir a visitar, ¿sí? Entonces es una población de mucho más riesgo todavía. Vamos a ver una placa y te pregunto, Pablo, ¿por qué el suicidio tiene una característica? El año pasado se suicidaron 574 hombres y 149 mujeres. ¿Por qué sucede eso? ¿El suicidio es masculino o prevalentemente masculino en Uruguay? Sí, el suicidio es prevalentemente masculino a nivel mundial, salvo algunos países que podemos contar con los dedos de la mano. ¿Se entiende? O sea, es un hecho netamente, cuasi netamente masculino. El año pasado, si lo comparamos con el 2018, hay un aumento del crecimiento de la tasa masculina, sobre todo entre los 35 y 55 años de edad. También hay que tener cuidado con las cifras. Sí, porque claro, también- es muy relativo Claro. y No, las cifras no son relativas, lo que es relativo es el corte de la edad. interpretación. Y en Uruguay, si bien tenemos la tasa más importante en las Américas, ¿sí? Es un fenómeno que nos interpela a todos, a todo nivel. ¿Se sabe por qué? Bueno, los porqués son muy amplios y capaz que no nos darían muchos programas, pero déjame redondearte un poco redondea el otro, perdón. la de los números. Si yo corro el de 35 para la franja de 35 o lo corro o corto la franja de 40, ahí cambia la perspectiva. Es lo mismo lo que pasa con el suicidio, que estigmatizamos a ciertos departamentos o ciertas ciudades que no es así. No es así porque si miramos la tasa departamental, si miramos la tasa urbana, si miramos la tasa rural, ahí cambian un poco los departamentos. Entonces, más que estigmatizar y poner los números, que son importantes, porque los números creo que nos reflejan de entrada la realidad, exactamente. No, y Una realidad es que muy compleja. grande, Claro. la diferencia entre Pero- hombres y mujeres, por eso Sí. lo ponemos. Por ejemplo, ¿no? hay un proyecto interesante que se llama Proyecto 84, que ya tiene 2 años, en Inglaterra, en Londres específicamente. Ahí en Londres, 84 hombres por semana se quitan la vida, ¿verdad? Igual ahí la población es bastante más importante que el Uruguay. Y la tasa, por supuesto, es menor, ¿sí? Nosotros estamos a niveles de los países más complicados a ¿Y nivel por qué el europeo. hombre más que la mujer? Hay varias teorías. Tú aquí tienes un sociólogo enfrente, aquí tienes una psicóloga. Capaz que te interpretamos las dos cosas, el mismo problema desde dos ángulos. Sí. Y si está un neurobiólogo, te diría que es un problema de neurotransmisores. Yo creo que desde el punto, creo no, para lo que me formé y lo que estamos leyendo desde el punto de vista social, que no es la verdad, pero es un punto de vista, es que se combinan varias cosas. Lo primero, que es más simple de entender, que en el hombre se produce un estado de infelicidad, esto se está estudiando mucho en España ahora, en esa franja entre los 35 y 50 años de edad.
Eso puede estar explicando un poquitito de la varianza del problema. Después hay otro que tenemos, los hombres somos más rígidos en muchas cosas, y esto me toca un poco con la psicología. Somos más rígidos, transmitimos menos nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones, nos comunicamos menos entre nosotros y también escuchamos menos. Eso es importante también. Si bien la perspectiva de escuchar que dio Cristina en este tema es la más central y la más delicada, también yo creo que entre la sociedad manejar el tema, transmitir valores sociales culturalmente solidarios, como dice la ley de prevención en el País Vasco, ¿sí? Es el primer punto que hay. No hay nada sanitario ahí en las primeras medidas, porque hay que también desencapsular el tema, ¿sí? Y tal vez la mujer comunica más, son más solidarias entre ellas, ¿se entiende? Entonces el hombre también pasa eso. Por otro lado, hay ciertos estereotipos de hombres que se esperan, ¿sí? El hombre heterosexual, el hombre científico, el hombre héroe. Incluso hay teorías que dicen que también lo masculino aceptamos al hombre gay, que es una estructura masculina que nos damos. Entonces, hay muchas telas o muchas teorías o muchos lentes para poner y observar ese fenómeno. Sí, el tema de la vulnerabilidad. La ¿no? violencia también. La vulnerabilidad no es, Sí. un valor Asociado al hombre. asociado al hombre, al revés. Es un Sí. defecto. La en un debilidad, punto, ¿no? que Una es como un hombre debilidad. como Sí, débil. pero mira Sí. que hay vulnerabilidad y precariedad ontológica también, ¿eh? Porque siempre miramos la precariedad y la vulnerabilidad en términos económicos y en términos... Pero también hay autores que dicen que hay una precariedad ontológica de sentirse en algo, ¿sí? Y una precariedad social de participar, ser parte de algo, ¿se entiende? Y a veces los hombres entre nosotros nos negamos eso. Claro. No construimos en nosotros. Creo que en la mujer se construye más eficientemente en nosotras que en nosotros entre los hombres. Claro. Jugamos más rápido, ¿sí? Siempre con un divorcio masculino, y te hablo desde la experiencia nomás, nada desde la academia, el divorcio masculino y femenino es mirado diferente. Y eso son desafíos, un divorcio es un desafío que muchos uruguayos asumen, pero no todos lo transitan de la misma manera. Sin Está duda. claro. Nos queda, Sí, muy nos poquito queda rato, poquito. pero les quiero hacer una consulta que nos llegaba a través de los mensajes de los televidentes y que es importante, que tiene que ver con esta cuestión de lo hereditario. Sí. Si el suicidio es algo hereditario, es un mito, es una realidad, y se repite el mensaje. Sí. Varias En familias, realidad- varias familias que en cuentan. muchos sí. casos. En realidad es un mito. O sea, genéticamente No se transmite. no hay un gen No, que traiga. No, que lleve a- lo que no quiere decir que si en mi familia yo tuve un abuelo, un tío, un hermano, un padre que se haya suicidado, eso no predisponga más al resto de los individuos que integran esa familia a poder presentar esa conducta. ¿Sí? O sea que cierto nivel de influencia sobre el resto de los integrantes hay. No hay un gen que se identifique y que diga, es este gen el que va a hacer que tantos individuos en esta familia se vayan a suicidar, que yo pueda predecirlo, ¿sí? Esto es, para llevarlo a un terreno mucho más conocido, es como el problema del control de esfínteres en los niños, ¿sí? Un niño que controló esfínteres, que no tiene problemas, aparentemente viene un hermanito, tiene celos y la forma de expresar esos celos es porque se empieza a orinar. Hay familias enuréticas, pero no hay, si uno empieza a investigar, el padre tuvo ese mismo problema hasta que fue adolescente, hubo un tío que también, entonces eso hace que haya cierta predisposición hacia ese problema, ¿sí? En la familia, pero no necesariamente si yo tuve un papá que no controló esfínteres, yo no voy a poder hacerlo tampoco. Sí me determina en algún lugar, pero no hace que sea obligatorio Claro. que a mí me vaya a pasar. Y ahí se mete de Sí. nuevo, perdóname, unos 30 segundos, el tema de hablar. Porque Claro. si la familia transita, los amigos transitamos eso. ¿Se entiende? Ahí estamos, de alguna manera, por lo menos pensando esa solución drástica que se quitó la vida por mano propia, un Claro. integrante de mi familia, un amigo,
de Y sacando un la compañero de etiqueta. trabajo. ¿Eh? ¿no? Sacando la etiqueta. Sacando la etiqueta y el velo. y hablarlo entre todos de alguna manera, eso también ayuda. Porque- Bueno, Muy bien. ¿lo hablamos bien o no hoy, el tema? bueno, yo creo que Sí, Que sí. es lo importante Tenemos que también. seguir hablando No, mucho sí. más, pero Hoy se nos en otra fue el oportunidad. programa, pero y nos quedó aquello de por qué Uruguay. ¿Por qué Uruguay con las cifras? Pero nada. Sí. Para la próxima. Para ¿La la próxima? No se Dale. puede Pablo todo. Hein y Cristina Larrobla, muchísimas gracias Gracias. por haber No, estado esta tarde en ustedes. Vespertinas.